Pusieron esa cosita. Me voy a quitar porque... Ay, no. Y no se le olvide. Si no te agarra el apuntador, nada más le das aquí ya. Bien, jóvenes, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Ay, cierto. Ya le seleccionamos el gusto, ¿verdad? Muy bien, gracias. Bien, antes de comenzar con el tema de ahora, todos los días vamos revisando un caso de una infección arterial. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, cuando ustedes ven que es un paciente masculino de 46 años, entonces les dice que ya está en una edad en que muy probablemente sea una enfermedad arterial primaria. Y si a eso ustedes agregan que el papá y dos hermanos, ¿sí? Dos hermanos mayores que él, son hipertensos, entonces ustedes dicen, ¿sí? A esa edad, antecedentes familiares, muy probable que sea primaria. ¿De acuerdo? Nada más por eso. Y entonces, pero se pregunta, don Eugel, ¿cuántos años tiene usted? 46 años. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Bueno, Eugel dice que tiene dolor de cabeza intenso y que desde 6 meses nota que se fatiga con esfuerzos que normalmente no le dan problemas. Entonces, eso le llama la atención y dice, y alguna vez a la presión me comentaron que estaba alto. ¿Perdón? ¿Sí? Y bien, entonces dice, okay, ya con estos datos, oiga, usted dice que tiene mucho dolor de cabeza, pero actualmente no sufre de dolor de cabeza. Y entonces dice, sí, qué bueno que me pregunta. Yo sufro de migraña desde los 20 años. Ok, muy bien. Entonces, eso es un dato importante. Bien, entonces le dicen, concluir, vamos a tomarle la presión. Vamos a tomarle. Y entonces le toman la presión, tiene 148 por 80. ¿Okay? ¿Está elevada, doctora? ¿Está elevado, doctor? Sí, sí, muy bien, está elevado. Oiga, ¿están elevadas las dos? No, no, está elevada una vez. ¿Eso es hipertensión? Sí, sí, doctor. Cualquier elevación de la presión sistólica o diastólica es hipertensión. ¿No? Puedes tener la sistólica normal, pero tener una diastólica elevada.
es menos probable. Por ejemplo, 120, 100. O bien, como en este caso, él tiene 148, 80. 148 es una cifra histórica elevada. Por lo tanto, tiene hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Bien. Claro, claro. La cuestión va a ser a la hora de clasificarlo. ¿Verdad? Pero en fin. Entonces, y vean ustedes, 98 por minuto de frecuencia. Más o menos, ¿qué frecuencia cardíaca traen ustedes? 80, 70, ajá. Yo me la he tomado y me sale en 55, 58. Debes hacer ejercicio. ¿Qué voy a hacer? No, debes. Ya. Eso debe ser porque haces ejercicio. Sí. Ajá. Sí. Bien, entonces, 98 por minuto es una frecuencia cardíaca elevada. ¿Sí? Para cualquiera es elevada. ¿Sí? Y el peso, 103 kilos. ¿Sí? Entonces, si uno más ve el peso, dice, es mucho, pero siempre hay que tomar en cuenta para que saque el índice de masa corporal. Con esta talla, pues sí es mucho peso. Pero si él midiera tal vez 2 metros, tal vez no se puede. Bueno, entonces, ¿cuál es el índice de masa corporal? Una talla de 1,66, el peso, ¿no? Entonces, francamente elevado. Entonces, vean ustedes, ya le van dando forma, a lo muy bien, ¿sí? Le van dando forma. Y luego, bueno, dicen, ya lo revisé, ¿sí? ¿Sí? Ahora le voy a tomar un electrocardiograma. Les iba a traer el electrocardiograma, pero para hacer las cosas más rápidas, tiene crecimiento del ventrículo izquierdo. Entonces, crecimiento quiere decir dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Una o otra. Hipertrofia o dilatación. ¿Cómo sé yo si es hipertrofia o dilatación? Radiografía de tórax. ¿Sí? Si la radiografía de tórax tiene cardiomegalia, entonces este crecimiento del ventrículo izquierdo es por dilatación. Pero si él tuviera una radiografía de tórax sin cardiomegalia, entonces este crecimiento del ventrículo izquierdo sería por. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces él tiene dilatación, porque tiene cardiomegalia grado 2. Y el laboratorio lo vamos a dejar pendiente. Vamos a dejar pendiente. Ahí le podemos echar todo lo que sea al pobre, ¿no? El colesterol, que los triglicéridos, que las cirugías. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ya con eso está. ¿De acuerdo? Entonces, con un paciente así llega con ustedes. Entonces, diagnóstico. Diagnóstico. Hipertensión arterial. Clasificación, ahí viene lo bueno. ¿Cómo lo clasifican? Grado 2 por. Entonces tú nada más tomas una sola sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo se llama la clasificación? Decía 130, 80. Grado 1. Pero 140, 90. Pero tú dices, hey, pero no tiene 90. No importa, no importa. Lo que importa es una de las dos. ¿De acuerdo? Entonces, esta, aunque 80 no corresponda, ¿sí? El simple hecho de que tenga 148, ya se la clasifica como esta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Al revés, podría ser 120, 100. Entonces, el 100 ya te la clasifica como estadio. ¿De acuerdo?
¿sí? Pero entonces eso es importante. Muy bien. Entonces, vean ustedes, diagnóstico, clasificación, luego viene si es primaria o secundaria, el hecho de que tenga antecedentes, el hecho de la edad del paciente, sugiere que debe ser. Bien, ¿hay daño en órgano blanco? Sí, sí, ¿por qué? ¿Dónde? Claro, tiene crecimiento del ventrículo izquierdo y este crecimiento es por dilatación. Esto es peor que si no tuviera cardiomegalia retráctil. Entonces sería hipertrofia. Eso es menos grave que tener ya dilatación. Porque dilatación ya implica un daño más avanzado. ¿Verdad? Bien. Entonces vean ustedes cómo todos los días vamos a ver un caso así. Ustedes van a ir viendo, porque esto es lo que se va a presentar en la consulta. De hecho, alguien de sus familiares debe tener características de este tipo. Ustedes dicen, ¿sí? Bien, factores de riesgo asociados. Bueno, no preguntamos, pero habría que ver si diabetes, epidemia, ¿sí? 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 Entonces, por eso necesitaba exámenes de laboratorio, pero como esa es la primera consulta, no trae examen. ¿Qué van a hacer ustedes? Siguiente paso. Y el examen de laboratorio, ¿de acuerdo? Para poder completar. ¿Sí? Bien, entonces, características del paciente. De todo esto, ¿qué les llama la atención como propia del paciente? Es hipertenso, ¿okay? Es obeso, ¿sí? ¿Verdad? Pero, ¿qué característica propia? ¿No? ¿Sí? La migraña. Así es. Muy bien. ¿Ok? Entonces, la migraña, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y claro, claro. En base a eso, ustedes van a determinar qué medicamento van a usar. ¿Perdón? Si es hipertenso y tiene la frecuencia cardíaca elevada, tiene migraña, ¿qué medicamento les gusta? ¿Beta-bloqueador? Beta-bloqueador. Muy bien, beta-bloqueadores. Okay. Vamos a ver el director. No, voy a hablar ahora con ustedes porque no sabes si ok, muy bien. Y entonces, ¿verdad? Todo esto ustedes dicen, no hay para dónde hacer. Tiene migraña, está taquicardia, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, nada más hay que tener cuidado porque tiene cardiomegalia. Hay que ser con cuidado porque aunque cuando veamos insuficiencia cardíaca, pues vamos a ver que ahora esta presentación es nueva, es la primera vez que la hago porque en este últimos 3 meses, híjole, cambió un chorro la manera de ver, de tratar insuficiencia. ¿Okay? Bien, entonces, ahora, bien.
Entonces, la insuficiencia cardíaca es un síndrome. Es un síndrome clínico. Y entonces ustedes dicen, claro, síndrome de signos y síntomas. Ajá. Síndrome es. Un conjunto de signos y síntomas. Ok, conjunto de signos y síntomas. Muy bien. ¿Qué más? Un síndrome. Claro. Son signos y síntomas, es un síndrome clínico. ¿Sí? Pero ese síndrome, ¿sí? El corazón resulta de cualquier problema en la estructura o en la función. Perdón, la estructura o en la función. Es importante, porque todos pensamos que solamente cuando hay daño estructural puede haber insuficiencia cardíaca. No, puede haber daño funcional. ¿Sí? Puede haber daño funcional y entonces eso, fíjense, si eso afecta la capacidad, ¿qué les llama la atención de esto que puse en negritas? ¿Qué les llama la atención? ¿Sí? De Que afecta la sístole o la diástole. así es, ¿sí? Porque antes siempre pensábamos en insuficiencia cardíaca en función de contracción. ¿Sí? Decíamos, tiene insuficiencia cardíaca, luego pensábamos, es que el corazón no está expulsando sangre adecuadamente. Es un problema de contracción. ¿Sí? Pero resulta que llegó la ecocardiografía. La ecocardiografía vio que también había problemas de insuficiencia cardíaca cuando el corazón no se relajaba adecuadamente, no llegaba sangre suficiente porque el corazón no se relajaba, entonces la cantidad de sangre que llegaba no era la suficiente, por lo tanto, a la hora de contraerse, el volumen no era el adecuado. ¿Sí? Entonces dicen, ah, caray, oye, también puede haber. Claro, si ustedes me dicen, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es por contracción. Y vamos. Pero vamos a ver padecimientos. El problema del padecimiento es que el corazón no se puede relajar adecuadamente. No se puede relajar, entonces la sangre no puede llenar, no puede llenar la que debería de llenar, y entonces esa cantidad de sangre es menor. Entonces el versículo dice, pues esta me llegó, esta voy a expulsar, pero resulta que ¿sí? no se relajó adecuadamente. Entonces esa es insuficiencia cardíaca. Esto es en sístole, pues, insuficiencia cardíaca sistólica, y esta es insuficiencia cardíaca. Ya vamos a ver de qué manera ustedes con un examen de laboratorio van a poder decir, ah, pues claro, claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ahorita pues vamos. Bien. Fíjense entonces. Resultado de cualquier alteración funcional o estructural. No solamente estructural. ¿Perdón? ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es la insuficiencia cardíaca? Bueno, esta cifra sí es reciente. Esta cifra sí es reciente. Estados Unidos
600,000 casos nuevos, fíjense, cada año. Pero lo peor del caso es que a los 5 años, 300,000 ya fallecieron. ¿Eso es mucho? Eso es mucho. Eso es mucho. Ah, caray. Oye, entonces es un problema serio porque, híjole, pues se mueren muchos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El problema es que en la población adulta mayor, ¿sí? Ellos, su primer causa por la cual se hospitaliza es insuficiencia cardíaca. Caray. Y resulta que el mundo cada vez va más, ¿sí?, hacia un mayor número de población. ¿Sí? Entonces dicen, ah, caray. Entonces quiere decir que el problema va a ir aumentando. Y ustedes dirán, bueno, eso es en Estados Unidos, pero ¿y en México? No sabemos. Pero no se preocupe, hay un grupo de cardiólogos jóvenes, hombres y mujeres, instituciones fuertes, por ejemplo, Seguro Social, ISSSTE, Instituto Nacional de Cardiología, ¿sí?, que dicen, ¿saben qué? Una vergüenza. Sabemos y decimos que es un problema serio, pero nosotros no sabemos cuál es nuestro problema. Entonces ellos, a raíz de que ellos se reunieron, voy a enseñar una foto más adelante, después de ellos, pura gente joven, puros cardiólogos, hombres y mujeres, muy jóvenes, ¿sí? Qué bueno. Y ellos dicen, vamos a hacer un registro nacional de insuficiencia. ¿Sí? Y vamos a contactar en todos los estados de la República, vamos a contactar a un grupo de médicos o doctoras y vamos a hacer este registro nacional y entonces vamos a determinar de qué tamaño es nuestro país. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Y entonces, se me pasó, mira, les avisaras que había dejado una lectura. ¿Qué es esto? Pero no hay problema. La ley. ¿Qué les llama la atención? Esto es para ver epidemiología. ¿Qué les llama la atención? Acabamos de decir que ignoramos cuáles son las características del grupo que tiene insuficiencia cardíaca en México y que apenas se va a hacer un registro. Entonces, ¿qué les llama la atención? ¿No? El año que se hizo. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ok, ¿qué tipo de población? ¿Dónde? ¿Sí? La epidemiología que nosotros conocemos en nuestro país es porque en Estados Unidos hace tiempo dijeron, oye, de acuerdo a la proyección de la población que tenemos actualmente, a ver, haz un estimado de qué manera se va a ir conformando la población de Estados Unidos. ¿Para cuándo la quieres? Yo, salud pública, tengo que hacer, ¿sí?, una serie de medidas de acuerdo al tipo de población que va a haber en 2050. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la población de Estados Unidos es multirracial. Pues quiero saber cuál va a ser el grupo dominante, luego quién le sigue, etc. Oye, pero aquí, Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, aquí, blancos, anglosajones. No, la proyección dice que para el 2050, 1 de cada 3 habitantes en Estados Unidos van a ser de origen que ellos llaman hispano. Ahí está comprendido no solamente mexicanos, pero casi todos son mexicanos. ¿Verdad? Entonces resulta que ellos
Pero, bueno, a mí no me importa si me gusta o no me gusta, ¿sí? Que la población cada vez aumente y que sea con hispanos. Yo soy salubrista y mi función es saber estimar cuál va a ser la población dominante para que las medidas de salud pública vayan encaminadas para todos los grupos, pero sobre todo, pues, para el 2050, 1 de cada 3 va a ser de origen hispano. Pero hay otra cosa. ¿Qué características ven ustedes en la gente de México que emigra a Estados Unidos? ¿Qué características tiene? Que no tienen todos los grupos, sí. Que tienen dificultades económicas. Okay, básicamente por eso va. Muy bien. Entonces, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bien, decía que los hispanos tienen más probabilidad de tener un daño cardiometabólico. Okay, bien. ¿Cómo se le llama eso? Síndrome metabólico. Ustedes vieron en endocrinología, ustedes decían, ¿por qué cajonar a la gente en este síndrome? Es que es bien frecuente. Es bien frecuente en nuestro. Y en Estados Unidos dicen, síndrome metabólico es lo que va a haber en el 2050, porque 1 de cada 3 van a ser de origen hispano. Entonces le pueden decir, sí, pero ya son americanos. Ya son americanos. Pero ¿qué característica tiene la población, sobre todo la población mexicana, que migra a Estados Unidos? Entonces ya dijo uno, pocas económicamente débiles. ¿Qué otra característica? Que la mayoría son jóvenes. Ok, es una población joven. Nada más que como ya hay mucha gente que se fue hace muchos años, entonces ya empieza a haber también una población vieja. O sea, la migración es constante, pero la migración comenzó hace muchos años. Y yo me acuerdo un señor ya en San Francisco, que era amigo de los papás de mi esposa, y él desde hace 1000 años, con decirles que yo estaba joven, él ya les decía, yo los emigro a California, es bien fácil ahorita, yo soy, no sé qué tenía que manejaba trabajadores de origen mexicano, yo los puedo poner, pero bueno, no les interesó, pero desde hace muchos años. Entonces, ¿qué otra característica? La comida. A ver, eso es importante porque estamos hablando de síndrome metabólico. ¿Qué características tiene la alimentación de la gente que migra a Estados Unidos? Que sigue siendo igual a la que o sea, las tradiciones culinarias, religiosas, familiares, ¿sí? Se mantienen. O sea, ustedes pueden emigrar a Estados Unidos, pero ¿sí? La música, la comida, las costumbres, ¿sí? Todo eso sigue igual. Entonces quiere decir que la alimentación es muy parecida a la que tenían aquí. Los papás la heredan a los hijos, ¿sí? De repente hay por ahí, no sé si ustedes vieron cuando fue una descendientes mexicanos, nacida en Texas, pero ella ya muy, yo y todo, muy adaptada, ¿sí? Que estaba en contra de la migración. Decía su nombre y era así como, ¿sí? Un hombre así, Chihuahua, ¿verdad? Y ella decía, no, es que la migración. Pero la mayor parte no es eso, ¿no? La mayor parte, como igual, los costumbres son iguales, la obesidad de las mujeres latinas, es decir, mexicanas sobre todo, es el grupo que tiene más obesidad,
tortillas, tortas, ¿no? Entonces, por eso es que es un estudio interesante. Véanlo, ahí les puse que pusieran 10 cosas que les parecieran interesantes del estudio. Está subrayado porque cuando yo lo leí me llamó mucho la atención. Es en lugar de decir, ¿cómo vamos a ver nosotros epidemiología en Estados Unidos? Es porque no tenemos. Vamos a tener. Y con este grupo vamos a tener. Pero mientras, entonces, en un tiempo yo espero que en lugar de esto, digan, no, ¿sabes qué? El Registro Nacional sobre Insuficiencia Cardíaca tiene estos datos en toda la... Ya lo están iniciando. Pero mientras, ¿ok? Bien. ¿Qué es un corazón sano? ¿Qué es un corazón sano? Estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Pues hay que ver qué es un corazón, lo que es suficiente. Pues se acuerdan que hablábamos de gastos históricos, gasto cardíaco, fracción de inyección, cuando vimos fisiología. Bueno, pues todos los valores normales que decíamos que había ahí son los que ¿sí? Son los que debemos encontrar en un corazón que es, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un corazón que es suficiente. Y eso, pues eso lo vieron ustedes cuando empezamos a ver qué significaba gasto histórico, volumen latido, como se llama. Luego, cuando ese gastos históricos significaba un minuto, entonces el gasto cardíaco, acá eran mililitros, y luego acá ya se repetía litros por minuto, y luego muy importante, porque esto toma en cuenta la cantidad de sangre que llega, de esa cantidad de sangre que llega, qué fracción de pulso. Es muy importante porque esto te mide función diastólica y función, ¿de acuerdo? Y esto es fácil desde que apareció la ecocardiografía. Con eso, nosotros, por eso es un concepto relativamente nuevo, eso de la insuficiencia cardíaca, que no es por contracción, no es por desgarro. ¿Okay? ¿Perdón? Entonces, corazón suficiente es esto. Y entonces, insuficiencia cardíaca puede ser crónica o aguda. Pero aquí a propósito le pongo, ¿sí?, en negritas, crónica, porque esa es la más frecuente, esa es la que ustedes van a identificar y van a tratar, la fase en que ustedes sean médicos generales, que puede ser un tiempo, puede ser toda la vida. ¿Okay? Puede ser toda la vida. Entonces, ¿bien? Crónica es la. Bien. Y entonces hay 1000 definiciones. Ustedes deben de tener una de las muchas es esta. Un síndrome, como ya dijimos, y se manifiesta porque ustedes, esta es una definición de acuerdo a los síntomas, ¿verdad? Porque hay falta de aire, fatiga, pero con función cardíaca normal, porque te puede faltar el aire teniendo una función cardíaca normal por otra causa. Yo soy muy fumador, entonces mi problema es un problema obstructivo pulmonar. Y por eso yo me falta el aire, me fatigo. ¿Sí?
porque soy fundador y tengo función bronquial, ¿sí? Tengo sobredistensión pulmonar, pero mi función cardíaca es normal. Entonces, eso no es suficiente. Insuficiencia cardíaca es que yo me fatigue, me falte el aire, pero porque el corazón no está trabajando. ¿De acuerdo? Esa es una definición, pero hay más. Esta es la que casi todo el mundo maneja. Esta, la que dice que el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. ¿Y cuál es el gasto cardíaco adecuado? El gasto cardíaco adecuado es el que satisfaga los requerimientos metabólicos. Porque Miralis tiene una frecuencia cardíaca baja. Una frecuencia cardíaca baja porque en el ejercicio tú haces que la efectividad de la contracción del corazón y la ventilación pulmonar sean buenas. Y entonces el corazón dice, no necesito trabajar tanto. No necesito trabajar tanto. Por eso quien hace ejercicio habitualmente tiende a tener bradicardia. Bien. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, ándale pues. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esa es otra definición. Y claro, tenemos que tomar en cuenta función sistólica, función diastólica. ¿Sí? Pero, sí, ciertamente. Hasta la fecha, los casos de insuficiencia cardíaca más frecuentes son por función sistólica anormal. Es decir, el problema es en la contracción, pero no solamente la contracción, puede haber también la relajación. Hay una enfermedad que vamos a ver, que es frecuente en Sinaloa, que se llama miocardiopatía hipertrófica y que justamente ya la vamos a ver porque es una miocardiopatía que puede sonar como un término nuevo para ustedes, pero es frecuente en Sinaloa. Bien, entonces, siendo así muy conciso, entonces dices, okay, la insuficiencia cardíaca se va a manifestar falta de aire por intolerancia al ejercicio, porque te hinchas, problemas. Eso se llama congestión industrial. Es tan sencillo como es. Pero a veces no es suficiente. No es suficiente porque puede ser que tenga estos datos, pero sea por otra razón. ¿Sí? Por otra razón. ¿Verdad? Por ejemplo, ustedes en gastroenterología estaban en pandemia, ¿no? No les tocó ir al hospital. Entonces, ya van a haber muchos pacientes que tienen cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis hepática, pues. Claro. Bien. Ahora bien, ¿a quién le puede pegar la insuficiencia cardíaca? ¿A quién le puede pegar? Pues le puede pegar a todas aquellas personas que sufran de alguna enfermedad, pues casi todas, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué quiere decir con función contráctil anormal como expresión genérica? Qué rebuscado está eso, ¿no?
Debía haber puesto miocardiopatía. Eso es sinónimo de miocardiopatía hipertrófica. Pero bueno, no sé por qué lo puse así, está muy enredado eso, y fácilmente no se puede. Pero eso es. Función contráctil normal con expresión genética, es miocardiopatía. Problemas de válvulas, vean ustedes, hipertensión arterial sistémica. ¿Sí? Ah, caray, está serio eso. Sí, sí. Y así como está el mundo, ¿cuáles piensan ustedes que sean las causas más frecuentes que den lugar a una insuficiencia? ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, cuarto. ¿Perdón? Muy bien, entonces vean ustedes. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca crónica? Esas que ustedes dicen. Primero, no solamente el infarto, no. Vamos a ver que la cardiopatía isquémica se puede manifestar de muchas maneras. Una de ellas es el infarto. Pero en la actualidad es la causa más. Muchos casos. ¿Sí? Ahora bien, la cardiopatía isquémica es evitable. ¿Se puede evitar la cardiopatía isquémica? Claro. Pero, dice, ¿sí? Entonces, ¿se puede evitar? Claro que se puede evitar. Todos los factores de riesgo aterogénico se pueden modificar. Ya vamos a ver, ¿a quién le pasa esto? El paciente que hace ejercicio, que tiene sobrepeso, tiene obesidad, que fuma, que tiene hipertensión arterial no controlada, que tiene diabetes no controlada, que tiene dislipidemia, ¿sí? Y todos esos factores se pueden modificar. Claro que se pueden. ¿Sí? Eso es lo interesante. Entonces, ya no es eso nada más de que nosotros curamos. Nosotros prevenimos. Y cuando es necesario, y cuando no podemos curar, paliamos. ¿Sí? Pero no hay que olvidar que nuestra función no es nada más curar. El día del médico, nos felicitan a ustedes, que les dicen, todo es porque curas, porque eres un ángel, porque curas porque nos curas. Todo es eso, no. ¿Sí? Hay que pensar en, se puede evitar, claro que se puede evitar. ¿Sí? Bien. Y claro, ya también mencionaron la función arterial sistémica, mencionaron la necesidad valvular. Estas son las causas más frecuentes. ¿Sí? Y esta va a ser la última diapositiva de ahora. Vean ustedes. Analicen esa diapositiva. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece?
¿Qué les parece esa diapositiva? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta diapositiva no está hecha por mí. Esta diapositiva es de ese grupo que está tratando de conocer cuál es la realidad de la insuficiencia cardíaca en México y por lo tanto para tratarla. Entonces ellos dicen, médicos de primer contacto, y claro, de algunos especialistas, pero los médicos de primer contacto tienen que saber hacer una historia clínica, conocer cuál es el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca y en base a síntomas y signos, a un electrocardiograma y a una radiografía de tórax, hasta ahí es muy valioso porque vas a hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero hasta aquí. La función es hasta aquí. Claro, puedes, por alguna razón, yo trabajo en el consultorio con un cardiólogo, yo le hago los electrocardiogramas, yo me fijo los ecocardiogramas también, pero sí, para la generalidad, esto es lo que debemos hacer. Vamos a ver más adelante, claro, vamos a ver más adelante que ¿sí? Pero aquí nos quedamos, aquí nos quedamos, aquí nos quedamos. Muy bien, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Ay. Gracias, doctor.